Llegué 5 minutos tarde al trabajo después de 8 años de nunca fallar. Mi jefe me despidió frente a todos para dar el ejemplo. Trabajaba 70 horas por semana haciendo el trabajo de varias personas, pero nadie lo sabía. 3 semanas después, mi ex jefe me llamó suplicando que regresara, pero ya era demasiado tarde. Hay momentos en la vida donde 5 minutos lo cambian todo. 5 minutos de diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la justicia y la injusticia, entre quién eres y quién debes convertirte. Esta es la historia de Norma Reyes, una mujer de 32 años que vivía en la Ciudad de México, en una colonia modesta al sur de la capital. Cada mañana se despertaba a las 5 de la mañana. El despertador sonaba con ese pitido insistente que ya conocía de memoria. Norma abría los ojos en la penumbra de su pequeño departamento. Afuera, la ciudad todavía dormía. Se levantaba sin pereza, sin quejarse. Preparaba café en una cafetera vieja que había sido de su madre. El olor del café recién hecho llenaba el espacio reducido mientras ella se duchaba con agua tibia, se vestía con ropa sencilla pero profesional y revisaba sus notas del día anterior. Siempre llevaba una libreta pequeña donde anotaba todo, todo. Norma trabajaba en Constructora Velázquez e Hijos, una empresa de ingeniería civil con sede en Polanco. La empresa existía desde hacía más de 40 años. Construían puentes, edificios, infraestructura urbana, proyectos importantes que requerían precisión milimétrica y coordinación perfecta. Ella había entrado como asistente administrativa hacía 8 años. Pero con el tiempo, su rol había crecido de maneras que nadie documentaba oficialmente. Norma se encargaba de coordinar con los proveedores de materiales especializados. Actualizaba los cronogramas de obra cada semana. Gestionaba las licencias y permisos municipales, un laberinto burocrático que nadie más entendía. Verificaba que los planos llegaran a tiempo a las obras. Mantenía el sistema de archivo digital y físico organizado. Resolvía conflictos entre departamentos. Y además, hacía su trabajo oficial de asistente. 70 horas por semana, a veces más. Sus compañeros la veían como parte del mobiliario. Alguien que siempre estaba ahí, que siempre resolvía, que nunca se quejaba. El ingeniero Ramírez, jefe de proyectos, le decía: «Normita, ¿me puedes ayudar con esto?». Y ella asentía. La contadora Silvia le pedía que revisara facturas que no le correspondían, y ella lo hacía. El arquitecto Guzmán necesitaba que llamara a un proveedor en Monterrey a las 7 de la noche, y ella marcaba el número sin dudarlo. Norma no tenía vida social. No tenía novio. No salía los fines de semana. Su mundo era ese escritorio en la esquina del tercer piso, rodeada de archiveros metálicos y una ventana que daba a un muro gris. Pero había algo en ese trabajo que la llenaba, la sensación de ser necesaria, de que sin ella las cosas no funcionarían igual. Y tenía razón, pero nadie lo sabía, nadie lo veía. Porque Norma hacía su trabajo en silencio, sin aspavientos, sin reclamar crédito. Era invisible de la manera en que los pilares de un edificio son invisibles hasta que los quitas. Todo cambió en septiembre. Llegó Álvaro Torres. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Dale like si quieres que sigamos creando este contenido y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, sigamos con la historia de Norma. Álvaro Torres tenía 45 años y un ego del tamaño del Estadio Azteca. Llegó con traje italiano, zapatos brillantes y una maestría en gestión empresarial de una universidad en Estados Unidos. La empresa lo contrató como nuevo director de operaciones. Su trabajo: optimizar procesos, reducir costos, aumentar eficiencia.
Desde el primer día, Álvaro dejó claro quién mandaba, reorganizó departamentos, implementó reuniones diarias de seguimiento, exigió reportes semanales de productividad. Instaló un sistema de registro de entrada y salida digital, donde cada empleado tenía que marcar con su huella exactamente a las 8 de la mañana, ni un minuto después. La gente murmuraba en los pasillos: «Es muy estricto. No entiende cómo funciona realmente esto. Solo ve números en una pantalla». Norma lo observaba desde su escritorio. Álvaro pasaba junto a ella sin mirarla. Para él, ella era solo una asistente más, una de esas personas que respondían teléfonos y archivaban papeles. No sabía su nombre completo. No sabía que ella era quien mantenía coordinados a 7 proveedores críticos. No sabía que ella era la única que entendía el sistema de permisos del gobierno de la ciudad. No tenía idea. Un martes de octubre, Álvaro convocó a una reunión con todo el personal administrativo. Era mediodía. La sala de juntas estaba llena. Norma se sentó al final, como siempre, con su libreta y su pluma. Álvaro habló durante 40 minutos. Productividad, eficiencia, compromiso, disciplina. Dijo que algunos empleados se habían acomodado en sus puestos, que la empresa necesitaba sangre nueva, que quien no rindiera saldría. «Aquí no hay espacio para mediocridad», dijo, mirando a la sala con esos ojos grises y fríos. «Todos son reemplazables». Norma sintió un escalofrío, no por miedo a perder su trabajo. Ella sabía su valor, sino por la arrogancia de ese hombre que creía entender todo sin entender nada. Después de la reunión, el ingeniero Ramírez se acercó a Norma en su escritorio. Era un hombre de 60 años, con el cabello gris y la espalda encorvada de tanto revisar planos. «Norma, necesito que contactes a Materiales Industriales del Norte. El pedido de acero para el puente de Tlalpan está retrasado». «Ya lo hice esta mañana, ingeniero. Me dijeron que llega el jueves». Ramírez sonrió. «No sé qué haríamos sin ti». Pero lo dijo en voz baja, casi en secreto, como si admitir que dependían de ella fuera peligroso. Las semanas pasaron y Álvaro incrementó la presión. Más reportes, más reuniones, más exigencias. El ambiente en la oficina se volvió tenso. La gente llegaba antes de las 8 para no tener problemas. Se iban después de las 7 porque quedarse hasta tarde se había convertido en una señal de compromiso. Norma seguía trabajando sus 70 horas semanales. Pero ahora, además, tenía que llenar reportes de actividades diarias que Álvaro había implementado. Reportes que nadie leía realmente, pero que consumían 30 minutos cada día. Una tarde, mientras organizaba unos documentos de licitación, escuchó voces elevadas en la oficina de Álvaro. La puerta estaba entreabierta. Era el arquitecto Guzmán. «Señor Torres, no puede despedir a la mitad del equipo de diseño. Tenemos 3 proyectos activos que...» «Arquitecto Guzmán», le expliqué claramente en la junta. «Reduzco costos donde hay ineficiencia. Su departamento está sobrepoblado». «No está sobrepoblado. Cada persona tiene funciones específicas que... La decisión está tomada». Guzmán salió de la oficina con la cara roja, pasó junto al escritorio de Norma sin verla. Estaba furioso. 2 días después, 3 diseñadores fueron despedidos, jóvenes, talentosos, necesarios. Los proyectos empezaron a atrasarse. Norma trabajaba aún más horas tratando de compensar. Ella no diseñaba, pero coordinaba. Y la coordinación era la columna vertebral de todo. Cuando faltaba información, ella la conseguía. Cuando había un problema con un proveedor, ella lo resolvía. Cuando 2 departamentos no se ponían de acuerdo, ella era el puente. Era invisible, pero indispensable. Noviembre llegó con lluvias intensas. La Ciudad de México se inundaba en ciertas zonas. El tráfico se volvía caótico.
Norma salía de su casa a las 6 de la mañana para asegurarse de llegar a tiempo. El sistema de transporte público era impredecible. A veces el metro se retrasaba. A veces había manifestaciones que bloqueaban avenidas. Pero ella siempre llegaba. Siempre a tiempo. Su registro era impecable. Hasta ese lunes 22 de noviembre. Norma se despertó a las 5 como siempre. Se preparó. Salió de su departamento a las 6:10. Bajó por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Caminó 3 cuadras hasta la estación del metro. Entró al vagón lleno, apretada entre decenas de personas que también iban a trabajar. El metro avanzaba normal. Línea 3 hacia Indios Verdes. Cambio en Hidalgo a la línea 2. Todo iba bien hasta que, a mitad del trayecto, el tren se detuvo. Disculpe las molestias. Hay un reporte de persona en las vías. Esperamos reanudar el servicio en breve. Norma miró su reloj. 7:20 de la mañana, todavía tenía tiempo, pero los minutos pasaban y el metro no se movía. La gente comenzó a murmurar, algunos se impacientaban, otros llamaban a sus trabajos. 7:40, 7:50, 8:05. El metro se movió finalmente, pero era tarde. Norma calculó mentalmente. Si salía en la siguiente estación, tomaba un taxi. Quizá llegara a las 8:10, 15 minutos tarde. No era su culpa, era una emergencia en el transporte público. Pero Álvaro no entendía de emergencias. Norma llegó a la oficina a las 8:05 de la mañana, 5 minutos tarde. Subió corriendo las escaleras. El elevador era lento. Llegó al 3er piso con el corazón acelerado. Caminó rápidamente hacia su escritorio. Pero antes de sentarse, escuchó su nombre. Señorita Reyes, a mi oficina, ahora. Era Álvaro. Estaba de pie en la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Norma dejó su bolsa en el escritorio y caminó hacia él. Varios compañeros la miraron con lástima, sabían lo que venía. Entró a la oficina. Álvaro cerró la puerta detrás de ella. Siéntese. Norma se sentó. Álvaro se quedó de pie, mirándola desde arriba. Era una táctica de poder. Ella lo sabía. ¿Sabe qué hora es, señorita Reyes? Sí, señor Torres. Tuve un problema con... No me interesan sus excusas. Las reglas son claras. Entrada a las 8 en punto. No a las 8:05. No a las 8:01. A las 8. Hubo una emergencia en el metro, una persona en las vías. No pude. ¿Y por qué no salió más temprano de su casa? ¿Por qué no previó ese riesgo? Norma sintió la sangre hervirle. 8 años trabajando sin falta, 70 horas semanales. Y este hombre, que llevaba 2 meses en la empresa, la estaba regañando como a una niña por 5 minutos. Señor Torres, con todo respeto, mi historial es impecable. Nunca he llegado tarde. Trabajo más horas que cualquier... Su historial no me importa. Lo que importa es el ejemplo que da. Si yo permito que usted llegue tarde, mañana todos pensarán que pueden hacerlo. No es llegar tarde por irresponsabilidad. Fue una situación fuera de mi control. Entonces debió salir más temprano. Esa es su responsabilidad. Silencio. Norma lo miraba. Álvaro sostenía su mirada con frialdad. Está despedida, señorita Reyes. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como algo irreal. Norma parpadeó. No podía ser cierto. ¿Perdón? Despedida. Termine su turno de hoy. Recursos Humanos le preparará su liquidación. Puede retirarse. No puede despedirme por 5 minutos de retraso. Hay leyes laborales que puedo y lo hago. El reglamento interno permite el despido por incumplimiento reiterado de horarios. Usted firmó ese reglamento cuando entró. No he tenido incumplimiento reiterado. Es la primera vez que yo documento.
¿Quién sabe cuántas veces llegó tarde antes de que yo llegara aquí? Norma se puso de pie. Las manos le temblaban. La rabia y la impotencia se mezclaban en su pecho como un veneno. Esto es injusto. La vida es injusta, señorita Reyes. Ahora salga de mi oficina. Norma salió. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Caminó hacia su escritorio con la vista nublada. Sus compañeros la miraban, algunos con sorpresa, otros con miedo de ser los siguientes. El ingeniero Ramírez se acercó. «Norma, ¿qué pasó? Me despidió. ¿Por 5 minutos? Eso es absurdo. Voy a hablar con él». «No lo haga, ingeniero. No servirá de nada». Norma se sentó en su escritorio, miró la computadora, los archiveros, los papeles. 8 años de su vida en ese lugar, 8 años siendo el pegamento invisible que mantenía todo unido, y ahora la echaban como si no fuera nadie. Abrió los cajones, sacó sus cosas personales, una taza, una foto de su madre, su libreta, algunas plumas. No era mucho. Nunca había sido de acumular objetos en el trabajo. Guardó todo en una bolsa de plástico. La arquitecta Silvia se acercó con lágrimas en los ojos. «Norma, esto no está bien. ¿Qué vamos a hacer sin ti?» Norma la miró. Quería decir muchas cosas. Quería gritarle que por qué nadie había defendido su trabajo antes. ¿Por qué nadie le había dicho a Álvaro lo importante que era? ¿Por qué todos sabían que ella cargaba con el peso de la oficina, pero nadie lo había hecho oficial? Pero no dijo nada de eso. «Van a estar bien, Silvia». Terminó de empacar. Apagó su computadora, se puso de pie y miró por última vez ese espacio que había sido su segundo hogar durante 8 años. Caminó hacia el elevador, presionó el botón. Las puertas se abrieron. Entró. Se volvió para mirar la oficina una última vez antes de que las puertas se cerraran. Y entonces vio a Álvaro. Estaba en la puerta de su oficina, observándola con esa expresión fría e indiferente, como si acabara de tirar un papel a la basura. Las puertas se cerraron. Norma bajó a la planta baja, salió del edificio. El sol de mediodía era brillante, hacía calor. El ruido de la ciudad la envolvió, camiones, claxons, gente caminando apurada. Se detuvo en la banqueta. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Por primera vez en 8 años tenía el día libre y no lo quería. Caminó sin rumbo durante 1 hora. Terminó en un parque cerca de Chapultepec. Se sentó en una banca, miró a las personas pasar, madres con niños, parejas de novios, ancianos alimentando palomas, vida normal, vida que continuaba sin importar que su mundo se hubiera derrumbado. Sacó su celular, tenía mensajes. Ramírez. «Lo siento mucho, Norma. Voy a hablar con recursos humanos». Silvia. «No es justo lo que te hicieron». Guzmán. «Ese hombre es un tirano». Pero ninguno podía cambiar nada. Esa noche, Norma llegó a su departamento cuando ya era de noche. Había caminado durante horas. Tenía los pies adoloridos. Abrió la puerta. La oscuridad la recibió. Encendió la luz. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, pero ella ya no era la misma. Se quitó los zapatos, se sentó en el sillón, miró el techo, y por primera vez en años lloró. Lloró por la injusticia, por el desprecio, por sentirse invisible. Lloró porque había dado todo de sí y no había sido suficiente. Lloró porque creía que su trabajo hablaba por ella, pero ahora sabía que no era cierto. El trabajo invisible no cuenta. Lloró hasta quedarse dormida en el sillón. Los días siguientes fueron extraños. Norma se despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, pero no tenía a dónde ir. Se quedaba en la cama mirando el techo. Luego se levantaba y preparaba café solo porque no sabía qué más hacer. Revisaba las ofertas de empleo en Internet. Mandaba currículums.
Pero el mercado laboral era competitivo y ella no tenía títulos impresionantes. No tenía una maestría, no hablaba inglés fluido, solo tenía experiencia, mucha experiencia. Pero eso no parecía ser suficiente. El jueves recibió su liquidación, una cantidad menor de lo que esperaba. Álvaro había encontrado maneras de reducirla. Argumentó que algunos bonos no aplicaban porque el despido fue por causa justificada. Norma no peleó, solo firmó y se fue. Mientras tanto, en Constructora Velázquez e Hijos, las cosas empezaban a colapsar. El primer problema surgió el miércoles. El proveedor de acero para el puente de Tlalpan llamó preguntando por Norma. Nadie sabía qué decirle. El ingeniero Ramírez atendió la llamada. Señorita Reyes ya no trabaja aquí. ¿Quién manejará la cuenta entonces? Yo puedo hacerlo. Perfecto. Necesito que confirme las especificaciones técnicas del pedido. ¿Tiene el código de referencia? Ramírez no sabía dónde estaba esa información. Norma la guardaba en un archivo que solo ella conocía. Buscó durante 2 horas. No lo encontró. El pedido se retrasó una semana. El viernes, el arquitecto Guzmán necesitaba enviar planos actualizados a la obra de Polanco, pero los planos no estaban en el servidor, estaban en el archivo físico. ¿Dónde exactamente? Nadie lo sabía. Norma los había archivado siguiendo un sistema que solo ella entendía. Guzmán buscó toda la mañana. Finalmente encontró unos planos, pero eran de una versión anterior. Los envió de todos modos. 2 días después, el capataz de la obra llamó furioso. ¿Por qué me mandaron planos viejos? Acabamos de construir siguiendo especificaciones incorrectas. Vamos a tener que demoler y rehacer. El error costó 50,000 pesos y 3 días de retraso. La siguiente semana, la secretaria de dirección llamó a Recursos Humanos preguntando por los permisos municipales del proyecto de Coyoacán. Estaban a punto de vencer y necesitaban renovarse urgentemente. ¿Quién maneja los permisos? Antes era Norma Reyes. ¿Y ahora? No lo sé. Nadie había asignado esa tarea a otra persona. Álvaro asumió que Recursos Humanos lo haría. Recursos Humanos asumió que Operaciones lo haría. Operaciones asumió que el Departamento Legal lo haría. Nadie lo hizo. Los permisos vencieron. La obra de Coyoacán tuvo que detenerse. Multa de 100,000 pesos. Retraso de 2 semanas. Álvaro empezó a recibir reportes de problemas. Proveedores que no recibían respuesta. Cronogramas desactualizados. Documentos perdidos. Facturas sin procesar. Llamadas sin devolver. ¿Qué está pasando?, preguntaba en las reuniones matutinas. ¿Por qué todo se está cayendo a pedazos? Nadie le respondía directamente, pero todos sabían la respuesta. Norma. El ingeniero Ramírez finalmente habló. Era un hombre tranquilo, pero la presión lo estaba quebrando. Señor Torres, con todo respeto, despidió a la persona que coordinaba todas estas funciones. Norma manejaba las relaciones con proveedores, actualizaba cronogramas, gestionaba permisos, organizaba archivos. Nadie más sabe cómo hacer su trabajo porque ella lo hacía todo. Álvaro lo miró con frialdad. Entonces esa es responsabilidad suya, ingeniero Ramírez. Debió haber documentado esos procesos. Debió haber capacitado a alguien más. Intentamos, pero Norma trabajaba 70 horas semanales. Nadie tiene ese tiempo para hacer lo que ella hacía. Entonces, contratamos a alguien más. Publiquen la vacante. Publicaron la vacante de asistente administrativa. Ofrecían un sueldo similar al que tenía Norma. Recibieron 20 solicitudes. Contrataron a una chica de 25 años, recién egresada, con buena actitud. Duró 3 semanas. Renunció llorando en la oficina de Recursos Humanos. Es demasiado. Me piden hacer el trabajo de 5 personas. No puedo. No duermo. No como. No puedo. Contrataron a otra persona.
Duró 10 días. Mientras tanto, los problemas se multiplicaban. El proyecto del puente de Tlalpan se retrasó un mes. El edificio de Polanco tuvo que corregir errores de construcción que costaron 200,000 pesos. La licitación para un nuevo proyecto en Querétaro se perdió porque nadie envió la documentación completa a tiempo. La empresa estaba sangrando dinero y reputación. Los socios fundadores, don Enrique Velázquez y su hijo Roberto, convocaron a una reunión de emergencia. Era diciembre. Habían pasado 6 semanas desde el despido de Norma. Álvaro entró a la sala de juntas con su traje impecable y su expresión confiada. Pero esa confianza se evaporó cuando vio las caras de los Velázquez. «Siéntese, Álvaro», dijo don Enrique. Era un hombre de 70 años, fundador de la empresa, con voz firme y mirada que no perdonaba errores. Álvaro se sentó. Roberto, el hijo, abrió una carpeta. «Tenemos los números del último trimestre. No son buenos. Es una etapa de transición. Estamos optimizando procesos y...» «Álvaro, cállese y escuche». Roberto leyó los números. Retrasos en 5 proyectos. Pérdida de 2 licitaciones importantes. Multas por incumplimiento de permisos. 3 clientes insatisfechos. 2 empleados clave que renunciaron. «¿Qué pasó?», preguntó don Enrique. «Usted llegó prometiendo eficiencia. Pero desde que está aquí hemos perdido más que en los últimos 3 años». Álvaro intentó explicar. Habló de procesos, de reestructuración, de cambios necesarios, pero sus palabras sonaban vacías. «Despidió a Norma Reyes», dijo Roberto. «Una empleada de 8 años. ¿Por qué?» «Llegó tarde. 5 minutos. ¿Las reglas son 5 minutos?» Don Enrique se inclinó hacia adelante. «Despidió a una empleada de 8 años por 5 minutos. La disciplina es importante. No podemos permitir...» Norma Reyes era la columna vertebral de operaciones. Mi ingeniero Ramírez me lo dijo. Mi arquitecto Guzmán me lo confirmó. Esa mujer hacía el trabajo de 3 personas y usted la despidió por 5 míseros minutos. Álvaro palideció. «Yo no sabía que ella hacía tanto». «Exacto, no sabía, porque no investigó, no preguntó. Llegó aquí con su arrogancia de MBA y sus teorías de gestión, pero no entendió cómo funciona realmente esta empresa». Silencio. Álvaro miraba la mesa. «Tráigala de vuelta», ordenó don Enrique. «Perdón, Norma Reyes, llámela. Ofrézcale su trabajo de regreso, con aumento, con disculpa. Haga lo que tenga que hacer». Álvaro asintió. No tenía opción. Esa tarde llamó al número de Norma. Le temblaban las manos mientras marcaba. El teléfono sonó 3 veces. 4, 5. Bueno, era Norma. Su voz sonaba diferente, más firme, más segura. «Señorita Reyes, habla Álvaro Torres», de Constructora Velázquez. Silencio del otro lado. «¿Sí? Mire, entiendo que nuestra última interacción no fue ideal, pero me gustaría que reconsiderara su situación con la empresa. Hay una oportunidad para que regrese, con mejor sueldo, con un rol más definido, con...» «No». La palabra cayó como un martillo. «Perdón, dije que no, señor Torres. No voy a regresar. Pero estoy ofreciéndole una oportunidad. La empresa la necesita». Norma rió. Fue una risa amarga, pero también liberadora. «La empresa me necesitó durante 8 años, pero nadie lo notó, nadie lo valoró, hasta que ya no estuve ahí. Entiendo su molestia, pero...» «No, no entiende. Usted me humilló. Me echó como si fuera basura, por 5 minutos, después de 8 años de dar todo de mí. Y ahora quiere que regrese porque las cosas se complicaron. Señorita Reyes, todos cometemos errores. Yo reconozco que... Guarde sus disculpas, señor Torres. No las necesito. Ya tengo otro trabajo». Eso lo sorprendió. «¿Otro trabajo?».
Sí, con la competencia, Grupo Constructor del Valle. Me ofrecieron un puesto de coordinadora de operaciones, con mejor sueldo del que me está ofreciendo, con horario razonable y con respeto. Álvaro sintió el piso moverse bajo sus pies. No puede trabajar para la competencia. Tenemos contratos, información confidencial que... Hable con mi abogado si tiene algún problema legal, pero le adelanto que todo está en orden. No firmé ninguna cláusula de no competencia. Así que puedo trabajar donde yo quiera. Señorita Reyes, por favor, sea razonable. La empresa realmente la necesita. Los proyectos son su problema, señor Torres, no el mío. Que tenga buen día. Colgó. Álvaro se quedó mirando el teléfono. No podía creerlo. Había perdido. Marcó nuevamente. El teléfono sonó y sonó, pero Norma no contestó. Dejó un mensaje de voz, luego otro y otro. Silencio. Al día siguiente intentó contactarla por correo electrónico. Nada. Le pidió al ingeniero Ramírez que la llamara. Ramírez lo intentó. Norma contestó, pero fue clara. Ingeniero, lo aprecio mucho, pero mi decisión está tomada. No voy a regresar. Álvaro tuvo que informar a los socios Velázquez. Don Enrique lo miró con decepción. Perdió a la mejor empleada que teníamos. Voy a solucionar esto. Voy a reorganizar. Álvaro, está despedido. Las palabras flotaron en el aire. Ahora era él quien estaba del otro lado. Pero necesito tiempo para arreglar las cosas. No hay tiempo. Ya causó suficiente daño. Recoja sus cosas. Recursos Humanos le preparará su liquidación. Álvaro salió de esa oficina con las mismas emociones que Norma había sentido semanas antes. Rabia, impotencia, incredulidad. Pero a diferencia de Norma, él sí lo merecía. Mientras Álvaro empacaba sus cosas, Norma estaba en su nueva oficina en Grupo Constructor del Valle. Era un espacio moderno, luminoso, con vista a la ciudad. Su escritorio era amplio. Tenía una computadora nueva y un equipo de 3 personas bajo su supervisión. El director general, el ingeniero Arturo Maldonado, la había recibido con los brazos abiertos. Norma, sabemos de tu trabajo en Velázquez. Varios de nuestros proveedores nos hablaron muy bien de ti. Cuando supimos que estabas disponible, no lo dudamos. Le ofrecieron un salario 40% mayor que el anterior. Horario de 45 horas semanales. Prestaciones superiores. Y lo más importante, reconocimiento. En su primer mes, Norma implementó sistemas de coordinación que había desarrollado mentalmente durante años en Velázquez, pero nunca había tenido la oportunidad de formalizar. Creó manuales de procedimientos, capacitó a su equipo, estableció comunicación directa con proveedores clave. Grupo Constructor del Valle ganó una licitación importante en Guadalajara, luego otra en Puebla. La productividad aumentó. Los proyectos se entregaban a tiempo. En febrero, Norma recibió un reconocimiento interno por su desempeño. El ingeniero Maldonado la felicitó frente a toda la empresa. Gracias a Norma, hemos alcanzado niveles de eficiencia que no teníamos. Es un honor tenerla en nuestro equipo. Aplausos. Norma sonrió. Era la primera vez en su vida profesional que alguien reconocía públicamente su trabajo. Un día, mientras revisaba documentos de una nueva licitación, recibió un mensaje de Silvia, su antigua compañera. Norma, solo quería que supieras que todos te extrañamos. Las cosas no son iguales sin ti. Álvaro fue despedido. Don Enrique trajo a alguien nuevo, pero nadie llena tu lugar. Espero que estés bien. Te lo mereces. Norma leyó el mensaje. Sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente entendían su valor. Tristeza porque tuvo que irse para que eso sucediera. Respondió: Gracias, Silvia. Estoy muy bien.
Les deseo lo mejor. Y era verdad. Estaba bien. Mejor que bien. Había aprendido la lección más importante de su vida. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan, depende de que tú misma lo sepas. Norma Reyes, la mujer invisible que sostenía una empresa sin que nadie lo supiera, finalmente había encontrado un lugar donde su trabajo no solo era visto, sino valorado. Y mientras tanto, en Constructora Velázquez e Hijos seguían buscando a alguien que pudiera hacer lo que ella hacía, pero nunca lo encontraron, porque algunas personas no son reemplazables. No importa cuánto tiempo te tome entenderlo.